¿Alguien sabe lo que es la importación? ¿Qué significa cuando se importa algo? Cuando compras algo de afuera. Exacto, cuando traemos algo que es de afuera, traemos hacia nosotros, ¿no? Eso es algo importado. Entonces, de hecho, recordarán ustedes que vean almacenes que cuando decían esa frase importado, uno se emocionaba, ropa americana, decía uno, y se iba corriendo a ver y vendían ropa por catálogo o voz a voz, iba la gente caminando y decían, aquí tengo ropa americana, porque era importada, y el algodón americano es más bueno, no lo sé. Normalmente nosotros tenemos esa tendencia a ver que lo importado es mejor, sobre todo en nuestra cultura latinoamericana. Y en el ámbito de la música, mis hermanos, en el ámbito del cantar, tendemos a ver que lo que podemos traer de afuera siempre es mejor que lo que pudiéramos producir nosotros dentro de nosotros mismos. Es decir, parecería que en todos los demás ámbitos es válido tomar desde la escritura para exponer, pero cuando se trata del canto parece que fuera lo contrario. ¿Qué me traigo de afuera para involucrarlo en lo que voy a exponer aquí? Y es precisamente de eso lo que quisiera que tuviéramos en cuenta. No tendría mucho sentido alimentar a una iglesia desde el púlpito con una predicación centrada en Jesús si con nuestros cantos transmitimos un mensaje y una teología completamente diferente. No tendría sentido enfocarnos, enfatizar y predicar centrados en el Evangelio si cuando cantamos de otra forma. Ven y toma tu lugar. Y aparentemente es el Señor tomando el lugar, pero cuando tú analizas de pronto la lírica de esa canción o la letra de esa canción, te das cuenta que te está invitando a algo totalmente como que es raro. Parecería que tiene que haber un lugar específico y una atmósfera particular para que Dios pueda hacer presencia. Cuando encontramos por las Escrituras que la presencia del Señor fue en Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, y que después de Cristo irse, Él dice que a través de su Espíritu Santo la presencia está en nosotros y con nosotros. Entonces, cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que ciertas canciones cristianas empiezan a caer en pedazos. Solamente por mencionar un ejemplo, nuestro hermano Wolfram hizo una adecuación que ya se había hecho anteriormente, pero él la recordó el domingo pasado cuando cantamos una canción que es muy común entre nosotros, que se conoce como Jesucristo Basta. Y él aclaró de que la canción decide esa simplemente frase de decir tal y como somos nos amó, no es conforme a lo que las Escrituras nos muestran, porque la Escritura lo que nos muestra no es que tal y como somos, así de pecadores, el Señor nos tomó y así nos dejó, sino que a pesar de cómo somos, Dios nos rescató y nos está transformando conforme a su palabra. Así que esas cosas, la Escritura nos debe guiar acerca de lo que cantamos. Así que este es el sentido de que cantamos el Evangelio. Por otro lado, mis hermanos, el músico, los que tocan aquí los instrumentos, los que cantan, los que dirigen las alabanzas, los cánticos al Señor, son tentados de maneras similares que el predicador. El predicador tiene algo con lo que lucha y es con los aplausos, aunque no sean aplausos literales, ¿no? Él lucha en contra de la fama que él puede adquirir cuando predica del Señor. Y él tiene que constantemente recordarse que la gloria no es para él, sino que la gloria es para el Señor. Y el músico tiene la misma tentación. No solamente el que canta y dirige, sino los que están acá. Cuando quieren hacer un solo y saben que la gente va a decir que bueno sonó eso, sonó muy parecido al hombre del CD, al que grabó eso. Y esa gloria, porque a veces pareciera dársela a esa persona, él tiene que luchar con eso. También tiene que luchar con ciertas, o también tiene que hacer mismas cosas que hace el predicador, como prepararse. Un predicador saca el tiempo para prepararse para un sermón. El músico, el adorador, el que dirige aquí las alabanzas, se prepara de la misma forma. En su tiempo devocional a solas con el Señor, pero también en el tiempo que tiene que sacar para preparar las canciones, para escucharlas, para luego interpretarlas, para buscar glorificar al Señor con eso. Así que este es un ministerio también que tiene muchas particularidades. Recuerden, a los que de pronto no habían entrado desde el principio, estamos hablando de cantamos el Evangelio, uno de los distintivos que tenemos como iglesia bíblica de la ciudad. Mis
Mis hermanos, el llamado para nosotros es a ser adoradores. Juan capítulo 4 nos muestra eso. Jesús se encuentra con una mujer samaritana y Jesús le dice que llegará el día, ha llegado el tiempo, y este tiempo ha llegado ya, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y allí en ningún momento está hablando de música. Allí no hay ningún instrumento musical. Está hablando de nuestra propia vida, que es una vida de adoración, una vida donde glorificamos al Señor, donde exaltamos las verdades de Él, proclamamos su verdad. Y evidentemente cuando hablamos de cantarnos el Evangelio, nosotros empleamos un elemento para ayudarnos a ese asunto de adorar, y es la música. En el canto, cuando hablamos de cantamos el Evangelio, lo que estamos diciendo es, recordemos que somos adoradores, que adoramos al Padre en espíritu y en verdad, y usamos la música como un elemento, como un medio que nos va a ayudar a poder expresar esa verdad a la que somos llamados. La música no es el todo, y esa es otra tentación con la que lidia el músico. Y a mí me gusta decir mucho cristiano músico, no el músico cristiano, sino cristiano. Eres un cristiano. La música no te va a llevar a la salvación. Cristo sí. Eres un cristiano músico. Ahora, el cristiano músico lucha con algo, y es que la música es increíblemente atrapante. Es un arte que tú disfrutas mucho. Y a veces yo veo, lo he visto, muchos amigos, muchos conocidos que terminan yéndose al mundo porque el amor por la música fue más que el amor por el Señor, siendo cristianos o aparentando ser cristianos. Así que esa es una lucha que también tiene el músico o el cristiano músico, que él debe saber que este es un medio que él emplea para adorar a su Señor, pero este medio no es el único. La oración también adora al Señor. Cuando yo presento mis ofrendas en agradecimiento al Señor, también lo estoy adorando. Cuando nosotros juntos nos aconsejamos, estoy adorando al Señor porque busco su gloria. Cuando predico, también estoy adorando al Señor. Con mi vida, cuando trabajo y lo hago para su gloria, estoy adorando al Señor. Así que la música es un medio que va a ser empleado con esta finalidad. Adoramos estando juntos, mis hermanos, en la congregación, y también lo hacemos afuera. Voy a pedirles que una vez más vayan al texto en Colosenses, por favor, capítulo 3, versículo 16 y 17. Este texto lo voy a estar leyendo varias veces, pero quisiera que en esta ocasión ustedes lo estén viendo conmigo algo. Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16 y 17. En el 16 vamos a ver un sentido de la adoración, y en el 17 vamos a ver el sentido más amplio de la adoración, por decirlo de una manera. Nos dice el versículo 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. 17. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Básicamente, lo voy a resumir de esta manera. En la primera parte del versículo 16 encontramos esta adoración, esta entrega, este acto de que la palabra de Cristo mora en el creyente, y este lo expresa a través de cantos, de himnos, de canciones espirituales con acción de gracias al Señor, pero nos habla de unos a otros. Hay un asunto de que están congregados, parte del pueblo de Dios, los unos a los otros hacen esto. Así que podríamos hablar de que es un tema en el interior de la iglesia. Pero luego cuando nos dice que todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, o sea, todo, aquí y afuera, todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. El primero nos dice, dando gracias por medio de cantos, los unos a los otros. En el segundo nos dice, da gracias al Señor en todo cuanto hagas. Así que el sentido de la adoración es tanto internamente o congregándonos, como también en lo que hacemos diariamente. Solamente nos vamos a basar en la primera parte del versículo, donde nos habla del asunto del cantar, de expresarlo a través de cánticos, esta adoración, este agradecimiento a nuestro Señor. Este es uno de los distintivos nuestros como iglesia. Recuerden que tenemos 4, hemos visto el primero, que es predicamos el Evangelio.
El segundo que vimos fue vivimos el Evangelio. Este tercero que vamos a ver que también tiene que ver en lo que hacemos en la iglesia es el cantamos el Evangelio. Y por último, el siguiente domingo vamos a ver el anunciamos el Evangelio, que es principalmente, o que tiene uno de sus énfasis mayores, es hacia afuera, porque evidentemente aquí los unos a los otros también nos anunciamos el Evangelio. Así que mis hermanos, este distintivo del día de hoy, cantamos el Evangelio, quiero que lo veamos teniendo en cuenta la división natural de esa misma frase: cantamos el Evangelio. Así que en primera medida vamos a ver el contenido de lo que cantamos, que tiene que ver con el Evangelio. Y la segunda parte vamos a ver el medio por el que cantamos, ese asunto del cantamos, que es a través de la música. Y la razón de por qué lo veo así, porque primero empiezo por la parte de lo que cantamos, que viene siendo el Evangelio, es porque el texto en Colosenses 3:16 nos muestra eso primero. Nos habla primero que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. Versículo 16a de la parte primera del versículo 16 de Colosenses 3 nos dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. Este es el primer punto que vamos a ver, el contenido de lo que cantamos. Llegas a una iglesia por primera vez, imagínate esta escena. Por primera vez llegas a una iglesia. Puedes pensar que es la primera vez que visitas otra iglesia, o piénsalo mejor, como si fuera la primera vez en toda tu vida que visitas a una iglesia. Nunca habías ido a una iglesia, imagínate eso. La primera vez que visitas una iglesia y ves que todos a tu alrededor en un momento determinado empiezan a cantar. La pregunta que seguramente tú te hiciste, o por lógica debería hacerse una persona, es: ¿qué es lo que cantan? Porque aquí no escucho a un artista de esto que escucho en cualquier lugar. Hasta ayer supe, no sé, de pronto el mundo lo sabía antes, pero hasta ayer supe que hay un concierto virtual de un artista, vallenato, y que cobró tanto dinero por cada boleta para que entrara ahí la gente, un link que entregaban y todo. Y yo decía, oye, pero qué cosa. Hasta ayer lo supe. Ahora, ¿por qué no cantamos canciones de esa persona en una iglesia? ¿Por qué no cantamos cánticos o canciones que son populares que escuchamos en nuestras emisoras? ¿Por qué? Debe haber una razón. Alguno diría simplemente, bueno, porque le cantamos a Dios. Ok, ¿por qué no cantamos canciones de artistas populares que también mencionan a Dios? Como por ejemplo una salsa que fue muy conocida que se llamó El Todopoderoso. ¿Por qué no? ¿O por qué no cantamos a mi Dios bendito? O Ay Papá, que es otra salsa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué tiene realmente que contener nuestras canciones? ¿Por qué no podemos cantar sin mencionar a Dios igualmente? ¿Eso no sería la respuesta? Bueno, mis hermanos, el asunto es que el texto nos está diciendo que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Hay una especificación. Nos está apuntando esto a la palabra que nos habla de Cristo. Esto es el Evangelio. Nos está hablando acerca de aquella verdad que encierra un asunto muy particular, y es que habla de nosotros, quiénes somos, y habla de Él, quién es. Cuando nos vemos a nosotros a través del Evangelio, nos damos cuenta cuán pecadores somos. Y cuando vemos a Dios a través del Evangelio, nos damos cuenta cuán santo es Él. Y en esas canciones que yo mencionaba, por ejemplo, no hay nada de eso. Dios te bendice porque sí. Dios es todopoderoso y te tiene que dar y punto. ¿Por qué? Porque Él es Dios y me cuida y es bueno conmigo y ya. No hay nada de pecado. No hay una realidad de que nos veamos a nosotros como realmente somos. Pero mis hermanos, nosotros debemos comprender que hay un sentido profundo, que lo que cantamos debe ser envuelto por una verdad absoluta, y esta es la palabra de nuestro Dios. Cuando comprendemos la importancia de la música en la transmisión de un mensaje, llegamos a la conclusión de que aún lo que cantamos debe estar centrado en el Evangelio. Pero nosotros hoy día vemos en nuestras iglesias cómo se importa de otras cosas. Mira, ¿cómo le vamos a decir a la gente que ellos vean siempre el pecado, que siempre vean de que ellos están mal? ¿Por qué tiene que ver la canción? ¿Por qué la necesidad de ver a Cristo? ¿Por qué? Ya somos libres en Cristo Jesús. Cantemos mejor de otras cosas. Cantemos mejor de cómo somos vencedores ahora en Cristo, de cómo Dios nos ayuda en nuestros problemas, de cómo Dios nos ayuda en cada uno de nuestros asuntos. Y es lo mismo que se busca hacer a través de lo que se predica hoy día, de que sea el hombre quien toma el lugar de Dios y Dios toma el lugar del hombre. Dios empieza a ser el sirviente
y el hombre empieza a ser el rey. Y ese problema, mis hermanos, nos afecta a tal punto que cambia lo que realmente nosotros buscamos darle la gloria. La palabra de Cristo abunde. En el texto en Efesios, mis hermanos, de manera curiosa, pero realmente reveladora, no nos dice que es la palabra de Cristo la que abunde en nosotros, nos dice el Espíritu Santo, el poder del Espíritu, mostrándonos que el Espíritu Santo y que estar cimentados en su palabra es exactamente lo mismo, porque el Espíritu Santo inspira esta palabra, y esta palabra, si sostiene un corazón, nos hace a nosotros estar sostenidos en lo que el Espíritu Santo nos lleva a ser sostenidos. Si Él mismo fue quien inspiró esta palabra. Así que, mis hermanos, nosotros hablamos de que esta palabra, si abunde en nosotros, empezaremos a cantar de esta verdad. Así que hablamos nosotros entonces de que debemos cantar el Evangelio. Y yo quisiera entonces, de manera breve, definir qué es el Evangelio. El Evangelio, una definición, podemos leerlo por su propia construcción de su palabra, que es nueva noticia, es una buena noticia. La buena noticia es que tú eras un pecador y estabas por tu propia vida de pecado, estabas muerto en delitos y pecados y estabas condenado eternamente en el infierno. Pero el Evangelio nos muestra la buena noticia, que ahora alguien ha tomado ese lugar, esa posición tuya, y te ha rescatado para que ahora tú no tengas que ser condenado, sino que tú seas salvado. Y ese asunto es lo que nosotros celebramos, porque la pregunta que deberíamos hacernos, cuando una persona es salvada por algo, ¿acaso no se alegra y lo celebra? Imagínate esto. Tienes a un hijo enfermo, en una enfermedad terrible. El médico te dice, este muchacho va a morir, 2 días le damos de vida. Y de repente tú encuentras que por algo que tú no puedes explicar, ocurre algo, que ese niño se salva. Y no solamente dura 3 días, sino que de repente tú observas que se le quitó todo ese diagnóstico que se le había dado, porque ya no tiene ningún asunto, le chequean por aquí, oye, ya no tiene esa medición que le estamos viendo antes, le estamos chequeando por acá, ya no tiene nada de eso. Ya este niño ha quedado completamente sano. Y ya no pasan 2 días, sino 2 años, 3 años, 5 años, pero tú recuerdas, hace tanto tiempo me dijeron que él no vivía. Y tú cada vez que recuerdas ese asunto, tú vas a decir, oye, mi hijo todavía está vivo y está conmigo. Y tú lo recordarás y lo celebrarás seguramente. Ahora imagínate el asunto de que tú y yo estamos muertos y condenados por la eternidad, y de repente ahora nos dice la buena noticia de que ya somos salvos y que no seremos condenados por la eternidad. ¿Qué nosotros tenemos que hacer en respuesta a eso? Simplemente decir, bueno, bien, ya no lo recuerdo más, me gusta más lo que estoy viviendo ahora. No, tiene más sentido que nosotros podamos decir, bendito sea el Señor, mira la salvación que me ha dado, y yo poder cantar de esta verdad. Cuando hablamos del Evangelio, mis hermanos, hablamos de redención, hablamos de salvación, hablamos de su obra sustitutiva, hablamos del asunto de que Él fue a la cruz en nuestro lugar, de que Él tomó mi lugar. En ese asunto del Evangelio nosotros celebramos su gloria, su grandeza, su poder, su majestad, su poder. Todas estas verdades las tenemos en el Evangelio inmersas, y de esas verdades son las que nosotros cantamos. Cuando el pueblo de Israel, que vienen los egipcios atrás, que tienen un monte a un lado, que tienen el monte al otro lado, los egipcios atrás persiguiéndolos, el mar al frente, y que el Señor por su poder abre el mar y ellos pueden andar como por tierra seca. Cuando ellos están del otro lado, después de ser salvados, ¿qué hacen ellos? Cantan un himno dirigido por esta mujer, un himno. Hay una cosa donde ellos empiezan a decir, Señor, ¿quién como tú entre las naciones? ¿Cuán poderoso tú eres, nos has salvado? ¿Quién pudo poner la mano allí? ¿Quién pudo obrar para que un mar saliera de 2 en 2? Ninguno de nosotros. Hoy decimos, no, pero si hubiesen hecho una represa y todo el asunto, sí, pero en ese tiempo récord nadie lo podría haber hecho. Nadie pudo haber hecho eso en tiempo récord, solamente Dios. Y cuando Dios hace este asunto de separar las aguas y que ellos anden, ellos no tienen otra cosa que decir, sino verdaderamente el Señor está con nosotros, y adorarlo y alabarlo. Y eso, mis hermanos, es lo que nosotros encontramos cuando somos invitados ahora a cantar el Evangelio. Vemos el poder de nuestro Dios obrando para salvación. Cantémosle. Cuán glorioso, cuán santo es nuestro Dios. Filipenses 2, mis hermanos, nos muestra esa realidad dentro del pueblo del Señor. Filipenses 2 nos da a entender
y muchos eruditos, muchos comentaristas cristianos dicen que ese texto que encontramos allí de Cristo Jesús, que nos dice que no se aferró al ser igual a Dios, no lo tuvo como algo a lo que aferrarse, sino que se entregó, tomó la forma de un hombre, y no solamente la forma de un hombre, sino la forma de un siervo, y un siervo no cualquiera, sino un siervo que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero cuando Él muere, Él dice que es exaltado a lo sumo, para que ahora ante el nombre de Jesús y ante el nombre de Jesús toda lengua confiese, toda rodilla se doble y puedan declarar que Jesús es el Señor. Eso dicen la mayoría de los comentaristas, es un cántico que ya se venía conociendo entre las iglesias cristianas, y Pablo lo que emplea es algo que era conocido por ellos. Miren esto acerca de nuestro Señor. Lo cierto es que ya sé que antes se conocía, o que fue en ese momento que Pablo, inspirado por el Espíritu, lo dio a declarar. Lo cierto es que se convirtió en un cántico donde las personas expresaban esta verdad del Señor. Miren lo que hizo Cristo por nosotros. Cantemos esta oda para alabar a nuestro Dios. Mis hermanos, ¿qué otro tema, yo les pregunto, en serio, qué otro tema es más importante que este? ¿Hay algo más importante por lo cual tú y yo tendríamos que agradecer al Señor? Piensa en lo más grandioso que tú pudieras pensar que Dios pudiera hacer por ti. Imagínate que Dios de repente pueda darte por cualquier razón un dinero, el dinero, la cifra más extraordinaria que tú hayas pensado, donde tú digas, ya no tengo que trabajar y me voy a dedicar al servicio al Señor porque ya no tengo que dedicarme a trabajar, sino que el tiempo lo tengo para Él. ¿Crees que eso se compararía con el hecho de que tú, un rebelde en contra del Señor, ahora sea llamado su hijo? ¿Crees que existe algo más agradable y grandioso que cantar? ¿Qué cantarías tú? Señor, gracias por los 1.200 millones de dólares que me diste. Gracias, Señor, porque ahora con esto no puedo trabajar más. Gracias, Señor, porque mi familia no tiene que trabajar más. Ese sería el mayor cántico de nuestro corazón. ¿No sería acaso decir, gracias, Señor, porque siendo un rebelde y pecador, tú me salvaste y soy ahora tu hijo? ¿Qué tendría mayor sentido para cantar? Por eso, mis hermanos, hablamos de cantar el Evangelio. Y una de las cosas que quiero que pudiera ser unos aspectos a considerar en cuanto al contenido de lo que cantamos, para cerrar este punto, es, mis hermanos, que no nos avergoncemos de Jesucristo. Cristo nos dijo que no nos avergonzáramos de Él, porque si lo hiciéramos, Él se avergonzaría del Padre, ante el Padre de nosotros. Pero parece que en el cántico eso se vale. Parece que de repente aún los cristianos o los que se hacen llamar cristianos hoy en día en sus cánticos no les importa si no hablan de Cristo. No solamente la predicación, sino que incluso esas canciones son sonadas en las emisoras, en las emisoras no. Tú te vas al centro a las 8 de la mañana o al momento que abran los almacenes y tú vas a encontrar que están poniendo una canción cristiana. ¿Por qué? Porque ninguna de esa canción habla de la condición en la que se encuentran ellos. Todas hablan de decir a Dios sea la gloria. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gloria para el Señor? ¿Por qué? Porque sí. Porque cuando un futbolista hace un gol dice, le damos la gloria a Dios, se arrodilla y señala al cielo. Pero no hay ninguna razón real que te expresen para decirte por qué debo glorificar al Señor. Pero cuando el cántico es centrado en lo que las Escrituras nos dicen, ese que escucha podría decir, espérate, esa canción no me gusta. ¿Por qué? No porque no dice cosas que yo quiero escuchar, porque cuando el hombre rebelde se rebela contra el Señor, contra lo que se predica, pero también con lo que se canta centrado en su palabra. Pero lo que buscamos es que no nos avergonzamos de Cristo, como también decimos, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si ese es el poder de Dios, mis hermanos, ¿por qué no cantarlo y dar que a través de la música también sea conocido, sea corriendo este mensaje del Evangelio? Mis hermanos, el principio de sola Escritura también aplica en los cantos. No solamente la Escritura para sostener un ministerio y para sostener la predicación, sino también que el principio de sola Escritura, es decir, la Escritura solamente, la Escritura es suficiente, también se emplea en lo que cantamos. Y por último, mis hermanos, que ya lo había mencionado, es que el Evangelio tiene el poder para salvar al pecador, pero también para santificar al creyente. Y por eso es que cantamos estas verdades centradas en el Evangelio. Ahora hemos visto el primer punto, que es el contenido de lo que cantamos. Quisiera ir ahora
al medio por el que cantamos. Como hemos visto en Colosenses, la parte 16, la segunda parte nos dice: enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Nos habla acerca de un canto. Mis hermanos, Pablo, escribiendo a los colosenses, les recordó el resultado que debía tener la obra de Cristo en sus vidas: frutos de justicia, un abandono de hábitos pecaminosos y abundancia de la palabra de Cristo en ellos. Todo esto con el propósito de enseñar y amonestarse unos a otros, con salmos, con himnos y canciones espirituales. Imagínate otra vez la escena. Fuiste un día por primera vez a una iglesia cristiana. Habíamos dicho ahorita que la pregunta inicial es: ¿por qué cantan? ¿Qué es lo que cantan? Y ahora el siguiente asunto es: ¿por qué cantan? ¿Por qué simplemente no poner una película? ¿Por qué simplemente no hacer otra cosa? ¿Por qué cantar? ¿Por qué cantar? En ninguna otra de las artes que conocemos hoy día existe la facilidad de causar una recordación en la mente nuestra que lo que existe a través del canto o a través de la música. La música nos ayuda mucho a poder facilitar la recordación de ciertos asuntos. La razón por la cual yo me sé el orden de los libros del Nuevo Testamento es porque a través de una canción me lo enseñaron cuando estaba en el colegio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos y los Romanos, primera y segunda de los Corintios, y continúa. Esa fue la razón por la que me lo aprendí. Fue a través de una canción. Y cuando recuerdo, no, porque la canción no está primero ese versículo, ese texto, está este. Por la canción fue que me lo aprendí. La música tiene esa facilidad. En un video nos asombramos, a través de otros medios nos asombramos por muchas verdades, pero la música Dios nos la dio como esa posibilidad. ¿Por qué cantamos? Bueno, porque el Señor mismo nos muestra eso en su palabra, que es a través del canto. Nos dice de hecho que la creación canta de sus maravillas. Cuando nos dice: los cielos cuentan la gloria del Señor. Y en el sentido que nos está transmitiendo ese salmo, parecería como si fuera una oda, un cántico, una tremenda orquesta sinfónica sonando al mismo tiempo, hablando acerca de nuestro Señor. La otra razón es porque es a través de las palabras que el Señor comunica su mensaje, y la música o el canto lo que hace es eso, usar las palabras para comunicar una verdad. Que la música funciona como el medio para que esas palabras sean transmitidas. No simplemente que la música es el despliegue de un buen músico talentoso para que sea escuchado su canción, y como él es tremendo talentoso que puede tocar este ritmo que es muy difícil, y puede hacer este solo que es altamente majestuoso, sino que esta persona lo que debe entender es que lo que él hace con la música es emplearla para que la verdad de Dios sea transmitida a cada persona que está escuchando, y que juntos puedan cantar esta verdad. Según la definición tradicional del término música, la música es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, respetando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos. En fin, lo digo de esta manera: utilizando la teoría musical, lo que es la armonía, melodía, lo que son los ritmos que se emplean para construir una canción, la persona usa esto de manera lógica, no es simplemente arbitraria. No es que va a colocar un acorde con otro acorde porque él quiso, no. Hay una teoría a través de eso, hay una dinámica en esto que nos permite construir con un sentido lógico, armónico, melódico, rítmico, con patrones rítmicos, para que se pueda presentar lo que una persona se inspiró para construir y para mostrar o para presentarle a los demás. Eso es la música. Ahora, de manera particular, la Biblia nos habla de el canto. Y el canto, también definiéndolo, es la emisión controlada de sonidos del aparato fonador humano, es decir, a través de la voz. ¿Cierto que cuando usted va a pedir un favor, usted no dice: tú no hablas así, tú no haces fonomímicas, tú hablas? Pero cuando vamos a cantar, mis hermanos, aún en la iglesia, cantamos.
Nadie se escucha. Y es un problema, hermanos, porque estamos hablando de cantar. La voz debe ser escuchada. Dios no es sordo, así que no tiene que gritar: eres el Dios, te adoramos. No. Dios no es sordo, pero Dios nos invita a cantar. Nuestra voz tiene que ser escuchada. Nuestra voz debe ser expresada a nuestro Señor. Debemos cantar. El texto nos dice cantando nos invita a hacer algo con nuestra voz. Empleamos. Nosotros no usamos nuestra voz así como decía ahorita el ejemplo, que nadie nos escucha. ¿Cómo? No, tú hablas, tú dices: por favor, puedes venir a un momento. Y cuando vas a cantar deberías hacer exactamente lo mismo. No se trata, y por ninguna parte del texto, en ninguna parte de la Biblia dice: canta con técnica vocal perfecta, canta que tu solfeo sea preciso. No, dice que cantemos con nuestras voces desafinadas. Incluso se esperaría que el que está adelante pues afine, ¿no? De cualquiera, y digo porque yo he cantado acá, ¿no? Pero se espera que los de acá no tengan que ver en cuanto que si estoy en el tono perfecto. Yo le canto a mi Señor. Esa es lo que involucra el canto. El canto involucra nuestras voces expresando las verdades que decíamos anteriormente. Expresamos el Evangelio. Oh Jesús, tú me has salvado. Mis hermanos, hay una cosa que nosotros no nos damos cuenta, y es que a veces cuando la canción no la conocemos decimos: yo no la canto porque no me la sé. Y la segunda excusa que ponemos es: yo no la canto porque esa no me gusta casi. ¿Y acaso esa canción fue compuesta para ti? No seas soberbio, no seas altivo. Esa canción es para la gloria de Él, no para la gloria tuya. No tiene que ver con que si te gusta o no. Es para glorificar su nombre. Señor, aunque esta canción no sea de mis preferidas, oh Señor, te canto porque canto tu nombre. Ese debería ser lo que impulsa nuestro corazón al cantar, que es para exaltarlo y glorificarlo a Él. Y si la canción es nueva: Señor, yo no me sé esta canción, pero me esforzaré. Como cuando voy a la Biblia y voy a un versículo que no lo logro entender bien, Señor, me esforzaré y es tu palabra, y procuraré, Señor, con diligencia tratar de aprenderlo. Pero cuando la canción, creo que es la misma intención que debería ser en nuestro corazón. Voy a cantar con un corazón entregado y agradecido, como nos muestra el texto. Vemos la división que hay aquí en estos cánticos, mis hermanos, en lo que acabo de leer en el versículo. Vuelvo a decir una vez, nos habla de que son salmos, himnos y canciones espirituales. Algunos dicen que es simplemente una sola estructura, una sola cosa, no está dividido los tipos de canto. Dicen: no, ahí habla de salmos y punto. Pero nosotros no vemos eso en el texto. Vemos que hay tres frases que se emplean para hablar de esto. Entonces, lo que hemos visto y que muchos comentaristas dan luz acerca de esto también es que hablamos de unos 3 tipos de canciones que se pudieran emplear o que nos hace alusión aquí el texto. De manera particular, inicialmente nos dice salmos, y esto es una clara referencia a los salmos que nos encontramos en la Biblia. Tenemos un compendio de 150 canciones. La 119 sería todo un servicio cantándola. Salmo 119 sería todo el servicio entonándola, es el salmo más largo. Pero mis hermanos, tenemos ese compendio, y cuando hablamos de salmo podemos decir es lo que está en el Antiguo Testamento como canciones para expresar a nuestro Dios. Cuando nosotros encontramos este asunto de los himnos, dice la Escritura, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, ellos entonaron himnos, cantaron unos cánticos que no nos dice la Biblia cuáles eran específicamente. Algunos pueden decir: no, ellos tomaron los salmos. Es posible, pero también es cierto que tuvieran ciertas canciones que ya estaban empleando para hablar de las verdades del Señor. ¿Por qué decimos esto? Bueno, cuando usted ve que los pastores encuentran a Jesús en el pesebre donde se encuentra, antes de que ellos vayan al pesebre a encontrarse con Jesús, antes de que ellos sean impulsados por los ángeles allá, dice que el cielo se desplegó y unos ángeles empiezan a ¿qué hacer? Empiezan a cantar: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres, según la voluntad del Señor, si fuéramos traducido de esa manera. Hay un canto que se emplea ahí, no es un salmo, es un canto. Después nos encontramos que cuando María se le advierte, se le dice que ella va a concebir al Señor, ella también canta, y ese cántico se le conoce como el Magnificat. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu.
ya no recuerdo el resto como dice el texto, pero ella habla de muchas cosas y ella termina humillándose para saber que el Señor ha de ser glorificado, porque eso es lo que nos muestra ese magnificar, porque se llama así. Ella magnifica al Señor y ella disminuye, a pesar de que va a estar allí, al Señor, al Mesías. Eso es un canto. También encontramos que cuando Simeón, ese hombre que se encuentra allí en la puerta del templo, cuando viene Jesús, él también emplea un cántico de adoración al Señor. Y así vamos a ver nosotros cómo el resto de la Escritura nos muestra estos cánticos. Bueno, podríamos decir, porque así muchos lo dicen, y de manera resumida y acelerada, porque no voy a poder exponer el resto así tan profundamente, podríamos decir que estos himnos hacen referencia a estas canciones que también nos muestra la Escritura, y a estas composiciones incluso dicen algunos que a lo largo de los años han transcurrido, han estado entre nosotros. Estas canciones que la iglesia compuso para adorar al Señor, y de manera particular en los tiempos de Pablo, lo que hasta ese tiempo se podía conocer. Ahora, las canciones espirituales, mis hermanos, no solamente aquí nos dice que es un canto, porque la palabra canción hace referencia a toda oda, a toda canción que tú conozcas. Eso es una canción, aunque sea de la canción más frívola, nefasta y que encierre, que envuelva y que comunique más pecado del mundo. Esa es una canción. Lleva música, lleva letra, eso es una canción. Pero aquí el Señor habla claramente, dice espiritual. Cualquier canción es una canción espiritual. Y al hablar de espiritual no es simplemente decir que tenga que ver con algo del Señor, sino que comunique la verdad de su Espíritu Santo. Si una canción simplemente nos dice, y aunque suene mucho en las iglesias, y aunque parezca que Dios está allí en esa canción, pero que simplemente nos dice, por ejemplo, algo grande viene para ti, has creído y vas a recibir la victoria que ha de venir, eso es un cántico espiritual. Es una canción motivacional que te inspira y está compuesta de tal manera con una energía tremenda que tú sientes que lo que viene ya viene. Lo que sea que viene ya yo creo que está aquí ya. Ya lo hueles, y te empiezan a decir así, tú dices, sí, abre tu mano, recíbelo, y tú empiezas a apretar la mano como un loco. ¿Por qué? Porque están compuestas con ese sentido psicoanímico para capturar tu emoción, para capturar a la audiencia, pero no nos habla de la verdad, de lo que el Espíritu Santo realmente ha inspirado. Es la verdad del Espíritu la que cantamos, y a eso es lo que hablamos. Por eso, aunque no tengamos que muchas de nuestras canciones hoy, que entonamos hoy día, muchas de ellas no sean un salmo directamente, muchas de ellas no sean un texto bíblico directamente, pero cuando vemos que está construida alrededor de lo que la Biblia dice tácitamente y que nos habla de nuestra condición, pero que también nos lleva a glorificarlo a Él, decimos, eso es un cántico espiritual, porque es una canción que tiene el sentido de lo que la palabra de Dios ha inspirado para nuestras vidas. Mis hermanos, también debemos cantar con acciones de gracias. Y este punto voy a profundizar sobre el final, o voy a mencionarlo sobre el final, porque a veces cuando cantamos, lo hacemos con una displicencia. Yo no tengo nada por qué cantar hoy. Me dejó mi novia, no canto. Perdí el trabajo, no canto. Tengo hambre porque no he desayunado, no canto. Pretendemos que nuestro canto sea en consecuencia con lo que estamos viviendo. Y tú ves a un Pablo, a un Silas, después de una paliza, en la cárcel, cantando himnos. Y tanto fue el asunto de ellos cantar al Señor, que el Señor obró de una manera increíble, un terremoto teledirigido. Nada más abrió la puerta de la cárcel. Tembló y nada más abrió la puerta de la cárcel, de la cárcel, de cada una de las celdas donde se encontraban los presos. Increíble, no fue por la adoración, fue porque el Señor quiso obrar de esa manera, pero estos estaban cantando a pesar de estar en una cárcel. Y es que tiene que ver, mis hermanos, con el asunto de nosotros agradecer. ¿Cuál es nuestra mayor razón para agradecer? Sino el hecho de que el Señor nos haya salvado, que éramos pecadores, que estábamos condenados, y recordamos que de pronto nos dice un cántico que en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé como si estuviera yo lavando el jean más sucio, pero este no era el jean más sucio, era la mancha de mi pecado que no podía borrar. No existía un límpido que pudiera quitarla, y de repente su sangre preciosa es vertida para que mi mancha sea quitada. ¿Cómo no darle gloria al Señor por eso? ¿Cómo no yo cantar la canción y no decir, en
en la cruz, no primero. ¿Dónde está el gozo cuando cantamos, mis hermanos? ¿Dónde está la entonación de agradecimiento a nuestro Dios? Cuando cantamos, ¿cómo podré estar triste? Parece que fuéramos los más tristes del mundo. ¿Cómo podré estar? ¿Cómo podré estar triste? El mundo está triste, pero en el Señor yo estoy gozoso. ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? ¿Quién es mi consuelo? ¿Qué dice la canción? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él. ¿Qué voy a cantar, mis hermanos? Feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí, porque si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Pero a veces perdemos el sentido de pensar cuando cantamos, simplemente vemos música y la terminamos tarareando. Eres el Dios que adoramos, todo con... Ya me la sé, sí, ya me la sé. Piensa que estás cantando acerca de tu Señor. Eres el Dios que he venido a adorar con este montón de hermanos. Y si lo veo a Él, yo no sé ni quién es más pecador, si Él o yo. Pero estos pecadores han sido salvados por el Señor y cantamos juntos a este Dios que hemos venido a adorar. Él es el Dios que adoramos, el Todopoderoso y Soberano. Mis hermanos, ¿cuánto cambiaría nuestro cántico si pensáramos de esa manera cuando vamos a entonarlos? ¿Cuánto cambiarían nuestros cánticos? Debemos recordarnos que aquí nos dice el texto que cantamos a Dios con acción de gracias. ¿En dónde? En nuestros corazones. Tú puedes aquí, incluso yo pudiera ser el más dramático, incluso el mejor actor aquí entre nosotros. Eres el Dios que adoramos, pero el Señor está viendo mi corazón y canto con gracia en mi corazón. Señor, te agradezco. Y esto no se trata de que ahora, como el hermano dijo así, yo voy a cantar a todo pulmón y con mis manos levantadas al cielo. Hermano, sé consecuente como tú eres. Tienes que ser genuino en tu oración. Tienes que ser genuino. Pero no tendría sentido que un hermano, cuando está hablando otra verdad, se alegra, pero cuando canta el Señor está así. Porque no está siendo auténtico ni genuino. Yo creo que el Señor toma lo que somos nosotros de manera auténtica. Vamos a adorar al Señor con todo mi ser. ¿Acaso no decimos con toda mi alma, con toda mi mente, con toda mi fuerza, con todo mi ser? Cantémosle al Señor esta verdad acerca de que Él nos ha salvado, esta verdad acerca de su glorioso evangelio. Mis hermanos, algo a considerar en cuanto a este asunto del medio por el que cantamos o por qué cantamos. Solamente lo voy a mencionar rápidamente porque ya el tiempo se nos está yendo, o ya se nos ha ido más bien. Himnos o cánticos contemporáneos. Todo lo que voy a mencionar son unas cosas que la iglesia lleva siglos discutiendo esto y no se han puesto de acuerdo, así que yo no voy a solucionar hoy aquí yo como la eminencia que no soy ni tampoco que lo fuera. Himnos o cantos contemporáneos. Bueno, en nuestra iglesia cantamos de esas dos canciones. Los himnos, los cánticos tradicionales, los que tienen otro tiempo, otras melodías, los que encontramos en los himnarios tradicionales de hace 80, 60 años o menos tiempo, algunos con más tiempo. Entonamos esas canciones. Hablo del himnario con ese tiempo. De los himnos que tienen estos himnarios, hay unos que tienen más de 200 años, 300, 400, 500 años. Cantamos también esos cánticos porque su verdad sigue siendo la misma, porque está basada en la Escritura. Por eso lo seguimos entonando. Ahora también cantamos canciones contemporáneas porque entendemos que no es un canon que se ha cerrado, el canon de los cánticos, es un cántico que seguimos entonando a nuestro Señor y Él sigue inspirando a nuevas personas para llevarles a tener nuevas composiciones. Y si es una verdad que está sostenida en la palabra, nosotros la tenemos en cuenta, si es posible, para también cantarla, para poder cantar esa verdad a nuestro Señor. En cuanto al tipo de ritmos que usamos, bueno, usamos ritmos, en el caso nuestro, evidentemente tenemos que mucha gente tiene una particularidad de diferencia también en el uso de los instrumentos, así que no me voy a meter tan profundamente en eso, entonces sería como un seminario de todo un día para hablar de ello, pero solamente lo que pudiera decir hasta el momento es que buscamos emplear ritmos que no distraigan a las personas, es decir, un ritmo donde lo que empieza a producirte a ti es que te decía tu cadera empieza como a querer moverse, ¿no? Entonces cuando ese ritmo está como por ahí decimos, hombre, vamos a darle prioridad a lo que significa es el que cantemos esta verdad. Así que lo que procuramos es que los ritmos no nos distraigan, sino que sean también ese medio junto con la música, el ritmo parte de la música, que nos lleve a esta verdad, comunicarla entre nosotros y cantarla.
que si es alabanza o si es adoración. Bueno, mis hermanos, la Biblia nos coloca de hecho nos coloca el término alabanza, el término adoración como tal específicamente no lo encontramos, digamos, en el sentido más profundo. Nos habla de que adoraremos al Padre en espíritu y verdad, y no menciona muchas más cosas acerca de esto. Pero el sentido de alabanza y oración son dos palabras que van de la mano, pero no se tienen que dividir en cuando le damos los cantos a decir, la alabanza son las canciones rápidas y la oración las canciones lentas, que dicen mucho. No, de hecho una canción puede tener las dos mismas intenciones, o una canción rápida puede ser una canción que adora al Señor, porque según la división que algunos hacen, pero no creo que tendría el sentido para nosotros ver como si fueran dos divisiones necesarias. Simplemente nuestro llamado es cantarle al Señor, alabándole, adorándole, exaltándole, diciendo la verdad acerca de Él. Otro asunto que quisiera que pudiéramos tener en cuenta, mis hermanos, respecto a considerar, es el asunto de que muchos lo conocen como el solo, los solos en las canciones, es decir, cuando el instrumentista, guitarrista, el del piano empieza a tonar una melodía y no hay una intención en ese momento de que nosotros cantemos. Entonces muchos, ¿qué pasó aquí? Entremos enseguida a cantarlo. Hay momentos de la canción donde es necesario ese tiempo de interludio que conocemos algunos, ese tiempo donde hay un silencio, donde la música es la única que está sonando en ese momento, y es porque podríamos pensar que simula o emula o nos recuerda lo que en los salmos está contenido como el Selah. Es ese tiempo de silencio, ese tiempo de pausa, donde lo que acabo de cantar lo estoy meditando y me estoy preparando también para ahora expresar una última verdad que está preparando la canción para exaltarla incluso con mayor fuerza. De hecho, eso es lo que muchas veces sucede, así que los solos, o más bien el tiempo del Selah, es necesario e importante en las canciones. Así que cuando usted de pronto vea que hay un momento donde la música es la que está sonando solo, recuerde, ¿qué es lo que acabo de cantar? Voy a meditar en ello y puedas usar esto para meditarlo. Mis hermanos, el uso de algunas expresiones de júbilo, como aplausos, como gritos y demás, no son algo que simplemente en Iglesia de la Ciudad dijimos y colocamos un anuncio gigante que dice prohibido aplaudir y prohibido gritar bajo ninguna circunstancia. Usted nunca ha visto ese mensaje, ¿cierto que no? No estoy diciendo no para que me digan que no, es cierto que no, porque nunca se ha dicho eso. Nunca he escuchado a una persona acá diciendo que le haya dicho eso. No aplaudan o no digan estoy usando el por utilizar una expresión onomatopeica, ¿no? Pero, mis hermanos, así como nunca se ha dicho que no se haga, tampoco nunca se ha dicho que se haga, porque entendemos que es una expresión individual, personal de cada uno. Hermanos, si tú entendiste que la verdad que cantaste, tú deberías decir gracias Señor, y tú lo haces con aplauso, pues ninguno de nosotros va a decirte tengo que aplaudir, silencio. No, es tu expresión. Ahora, a menos que fuera una expresión desordenada, que lo que tú estás buscando es otra cosa, yo creo que sería evidente por los demás, y tendría que decirse, mira, tú estás formando un desorden, esa canción es para estar tirando pases que pasa en muchos lugares. Yo estoy adorando a mi Señor y tú ves al tipo tirándose en el suelo y haciendo unos movimientos raros. Espérate, ¿cómo tú adoras al Señor con eso? Cierto que hay ciertas cosas que van a ser evidentes, pero mis hermanos, hay ciertas expresiones que nosotros vemos que en la Biblia nos muestran. Batieron palmas cuando recibieron al Señor Jesús. Nosotros encontramos que invita en Nehemías cuando ven al Señor y demás, hacen ciertas expresiones de júbilo al Señor, pero son expresiones que el mismo pueblo hizo intencionalmente, cada uno la expresó de esa manera. Pero nosotros no llamamos a los hermanos a que tengan que hacer, mira, este es el momento de los aplausos, vamos, aplausos, 2 minutos de aplauso, viene la predica, ya no escucha porque está sordo. A eso no es lo que motivamos por lo que hacemos intencional. Lo que la Biblia nos dice es, canta, salmos, himnos, canciones espirituales, canta. Es nuestra mayor expresión, es el cantar, es nuestra voz elevándose al Señor. De hecho, mis hermanos, nos dice la Biblia que cantaremos un cántico nuevo. Y precisamente de esto, mis hermanos, habiendo visto los aspectos, yo quisiera tomar estos últimos minutos como conclusión para dar unos aspectos muy sencillos tal vez. Conclusión acerca de esto de cantamos el Evangelio. Bueno, mis hermanos, cantamos el Evangelio porque es la oportunidad que tenemos nosotros como congregación de cantarle a Él y no solo el predicador. Cuando está un predicador aquí, Él es el que es usado por el Señor para transmitir el mensaje de su palabra, pero
Él es lo que está haciendo, está adorando al Señor. ¿Y nosotros qué hacemos? Bueno, lo adoramos de una manera pasiva, siendo receptores de ese mensaje. Pero es a través del cántico que todos son invitados, absolutamente todos, a expresar esta verdad al Señor. Es el momento donde ninguno de nosotros debería hacer silencio, sino que deberíamos cantarle a nuestro Señor. Hacemos silencio en el momento de la predicación, pero en el momento del canto, todos usamos esa melodía para expresar esta verdad al Señor. Mis hermanos, nosotros somos los únicos que tenemos un motivo glorioso para poder cantar. La gente canta de cualquier tipo de mensaje, pero el único mensaje que vale la pena cantar es el que al Señor nos ha dado. Hablar de Él, de cuán glorioso es Él, del asunto que Él nos ha salvado, de que su poder está en ese mensaje que nos ha dado. Nosotros tenemos infinidades de razones para cantar. Cantamos un canto que dice 10,000 razones, pero esa cifra se queda corta. Tenemos más de 10,000 razones para cantar. Alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Mis hermanos, también tenemos que tener en cuenta que cantaremos al Cordero. Apocalipsis nos dice, y no nos está hablando allí de una atmósfera que fue creada. Señor, que una atmósfera, aquí hay una atmósfera, hermano, siéntela. En Apocalipsis no te dice eso. En Apocalipsis lo que te dice es que cantarán un cántico nuevo, donde expresará la verdad del Cordero, donde su pueblo a una voz cantará a su Señor, y no tiene nada que ver, sino porque su presencia está allí con ellos. Y eso es lo que realmente necesitamos. Y finalmente, mis hermanos, hoy tú y yo somos invitados a cantar porque debemos seguir el ejemplo de Jesús. Hermano, sigamos los pasos de Jesús. Jesús cantó. Hermano, en la última cena, Jesús, sabiendo que era la última cena, dice que cuando ellos salen de allí, Él canta con sus discípulos. Hermano, se dice que los salmos que se cantan en el tiempo de la Pascua son los salmos que están en el 113 al 118. O sea que posiblemente Jesús cantó esos salmos que encontramos en ese orden en nuestra Biblia. Salmos del 113 al 118. Y uno de esos salmos dice: este es el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré en el Señor. Imagínate a Cristo diciendo: este es el día en el que yo voy a morir. Este es el día que hizo el Señor. ¿Quién de nosotros tuviera la suficiente capacidad para cantar cuando sabe que es el último día de su muerte? Jesús nos muestra que no importa la circunstancia que estés viviendo, cántale a tu Señor. Este es el día que hizo el Señor para que tú y yo le cantemos. Y aún siguiendo el ejemplo de Jesús, mis hermanos, si ese no fue suficiente, imagina a Cristo en la cruz. Estando crucificado, y Cristo una vez más emplea un salmo y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un salmo el que él expresa allí. Y mi hermano, él expresa ese salmo para que tú no tengas que cantarlo. El Dios Padre desamparó al Hijo para que ahora sus demás hijos no sean desamparados. ¿Acaso eso no es suficiente para ti invitarte a cantar y pregonar su evangelio a través de la música? El Señor fue desamparado por el Padre para que ninguno de sus hermanos, para que ninguno de los hijos de este Padre sean desamparados jamás. Mis hermanos, yo espero que este asunto de cantar el evangelio sea no solamente un motivo, sino que sea un deseo en nuestros corazones de cantar a nuestro Señor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu cuidado, Señor, para con nosotros. Bendito Dios, que a pesar del tiempo, Señor, tú nos hayas instruido, Señor, y que no solamente nos hayas edificado, sino también exhortado, animado, Señor, a poder cantar tu verdad, a poder, Señor, proclamar tu verdad. Bendito Dios, que los cánticos, Señor, no solamente sean vistos, Señor, como una excusa o como un momento particular aquí para que sea de relleno, Señor, porque no lo es. Ese tiempo, Señor, de usar la música, ese tiempo de entonar cantos, es para agradecerte, es para exhortarte, es para exaltar tu nombre, es para celebrar quiénes somos ahora, es para darle gloria a tu nombre, es para, Señor, proclamar tu grandeza, es para recordar que tú vienes, es para nosotros celebrar, Señor, el hecho que hayas muerto, que hayas resucitado, es para nosotros proclamar la verdad de tu palabra, Señor, que tu palabra abunde
apunte profundamente en nuestros corazones, Señor, que podamos cantarla de los medios y de la manera que sea, Señor, a través de la música, Dios, para poder juntos, Señor, edificarnos, exhortarnos, animarnos a través de lo que cantamos, Señor. Padre, si antes no habíamos considerado esta verdad, Dios, que desde hoy pueda ser aplicada a nuestros corazones. Que, Señor, hoy al cantar, nuestros cantos sean diferentes, porque recordamos y pensamos en lo que cantamos y lo expresamos con gratitud en nuestro corazón. Te lo pedimos, oh Dios. Ayúdanos en esto. Usa a mis hermanos que dirigen, Señor, estos cánticos. Usa, Señor, a nuestros hermanos que vamos a estar en la congregación cantando. Señor, úsanos a todos y que podamos cantar, Señor, de tu verdad. Amado Padre, te lo pedimos. Glorifícate, Señor, en medio nuestro te lo pedimos.